El día de hoy vamos a ver el trazado o el patronaje de una bombachita pañalera, también conocida como cubre pañal, en las tallas de 0 a 3 meses. Vamos a trazar un ángulo recto. Vamos a colocar en el vértice superior izquierdo la letra A y vamos a iniciar el trazado. A partir de la letra A, aquí, vamos a medir hacia la mano derecha 19 centímetros y dejamos señalado. Bien, ahora el paso siguiente será, vamos a posicionar nuestra escuadra en el punto 19 y vamos a escuadrar hacia abajo 5 centímetros con una línea auxiliar. Fíjense, ahora nos vamos a posicionar aquí en el vértice A y vamos a medir hacia abajo 13 centímetros dejando señalado. Nuevamente vamos a tomar nuestra escuadra, la vamos a posicionar a la altura de los 13 centímetros y la diagonal A y vamos a trazar una línea de 11 centímetros. Ahora vamos a trazar una línea recta auxiliar desde los 11 centímetros hasta los 5 centímetros. Luego vamos a ubicar la mitad de esta línea y escuadrando hacia adentro del patrón vamos a medir 2 centímetros. Luego vamos a unir con una suave curva hasta llegar al punto 5. Podemos empezar de 11, pasando por 2 y terminando en 5. Voy a realizarlo y les muestro. Aquí podemos observar, fíjense, la curva que he trazado. La recomendación sería aquí. Nos posicionamos aquí y vamos a trazar una pequeña línea recta primero y luego la curva la vamos a realizar en 2 veces. Empezamos de aquí y llegamos a los 2 centímetros. Tomamos nuevamente nuestra regla, la parte curva y la llevamos hacia el costado. Igualmente también vamos a trazar como aproximadamente 1 centímetro recto para que nos quede una curva bien definida y al momento de la confección no encontremos ningún tipo de problema. Este sería el patrón delantero como ustedes están observando. Este es el centro y doblez o tela doble. Aquí tenemos el costado y aquí tenemos la cintura. Bien, y aquí está ubicada la entrepierna por si no lo comenté. Bien, este sería el patrón delantero. Ahora vamos a proseguir para realizar la espalda o trasero del patrón. Aquí donde estoy señalando, donde habíamos terminado el patrón del delantero en la entrepierna, aquí hacia la mano derecha vamos a medir 22 centímetros y vamos a dejar señalado. Bien, nuevamente vamos a posicionar nuestra escuadra donde hemos señalado los 22 centímetros y vamos a trazar una línea hacia abajo y luego mediremos 14 centímetros. Bien, nuevamente nos vamos a posicionar con nuestra escuadra aquí donde hemos dejado señalado los 14 centímetros y hacia la mano izquierda escuadrando vamos a medir 11 centímetros. Luego estos 11 centímetros los vamos a unir con una línea recta auxiliar hacia la entrepierna aquí donde tenemos marcado los 5 centímetros. Aquí ya he realizado la línea auxiliar, fíjense, y también vamos a ubicar la mitad de esta línea y hacia adentro del patrón vamos a medir 1 centímetro. También, como podemos observar aquí, he trazado una pequeña línea recta aquí donde estoy señalando y también aquí en la entrepierna para luego unir con una suave curva pasando por el 1 centímetro hasta llegar aquí
a donde tenemos los 11 centímetros o línea de costado. Lo voy a trazar y les muestro. Bien, aquí podemos observar, ya he trazado la línea curva, una suave curva. Se puede realizar en 2 veces, como siempre les repito, según el tipo de regla que tengan. Bien, aquí está el costado, cintura y centro o tela doble. Este es un patronaje o patrón de la bombachita pañalera que va a salir completo, sin costuras en la entrepierna. El elástico que lleva en la cintura será aproximadamente entre 1,5 centímetros o 2, y para las piernas de 1 centímetro. Un elástico suave, plano. Hola, vamos a continuar con la bombachita pañalera. En la clase pasada me faltó agregar que en las piernas o en el cavado de pierna vamos a agregar la medida del elástico que vayamos a emplear, sea de 1 centímetro, de 0,5 o de 0,7. Vamos a agregarle aquí en el cavado de pierna. Ya a mi patrón también le he agregado el recurso de costura tanto en la entrepierna y aquí en la parte superior, en la cintura, también he agregado la medida de mi elástico. También les quería comentar que aquí arriba donde vamos a poner el elástico agreguemos medio centímetro más, para que no nos quede tan exactamente pegado el elástico, ¿no? Y aquí en lo que sería el cavado de pierna también unos 2 milímetros más estaría bueno para que quede bastante holgadito y no nos falte tela. También les quería decir que en la próxima clase estaremos viendo lo que serían las progresiones para que tengan esta bombachita en varios talles. Sería el básico estamos haciendo, o lo estoy haciendo de 0 a 3 meses, el otro sería de 3 a 6 meses, el siguiente de 6 a 12 meses y el siguiente de 12 meses a 18 meses. También les quería indicar o recordarles que cuando veamos las progresiones, las mismas medidas que vamos a aplicar o que voy a aplicar trabajando con el patrón delantero, vamos a estar aplicando estas mismas medidas o progresiones al patrón espalda. Bien, vamos a continuar ahora para realizar el corte. Bien, aquí les muestro el patrón ya cortado. Recuerden que donde está indicado como tela doble o doblez de tela, vamos a doblar nuestra tela. Fíjense, aquí lo estoy señalando. ¿Ven? Vamos a ubicar el doblez de la tela. Yo en este caso he utilizado o estoy empleando un resto de una tela blanca para poder hacerles la demostración. Ahora voy a separar y abrir los patrones para que puedan observarlos. Bien, fíjense que aquí podemos observar claramente que la espalda es más grande tanto en su alto como en los costados o laterales, y el delantero un poco más pequeño. Bien, como siempre les recuerdo que esta bombachita la vamos a estar realizando con una costura muy fácil, muy práctica, porque es una bombachita para uso diario. No va a tener ningún adorno decorativo. Sí le voy a colocar en la parte posterior quizás algún bordado o alguna imagen sublimada o algún aplique, como para que tenga un poquito más de coquetería por tratarse para nena, ¿no? También les recuerdo que estos mismos patrones se pueden estar utilizando para los niños, pero obviamente que las telas van a tener que tener un diseño para niño. Incluso hay una muy bonita en tela de jean, que es tela de jean muy finita, delgada, con costuritas como simulando lo que sería un pantalón de niño. Bien, espero que lo pongan en práctica y nos vemos en la próxima clase, donde estaremos viendo las progresiones para que lo puedan tener en distintos talles. Hola, el día de hoy veremos las progresiones de la bombachita pañalera hacia los talles superiores. Para ello, primero vamos a trasladar las medidas del talle de 0 a 3 meses con el que ya hemos trabajado,
y luego de ahí vamos a progresionar a los talles superiores. Bien, voy a hacer un acercamiento para empezar. Bien, nos vamos a posicionar aquí donde estoy señalando y hacia arriba vamos a medir 1 centímetro. Luego nos vamos al lado izquierdo y también aquí posicionando a partir de la línea anterior vamos a medir hacia arriba 1 centímetro y dejamos señalado para luego estar uniendo estos dos puntos con una línea recta, pero además agregándole 1 centímetro más a la medida anterior que tenemos aquí en la línea de cintura del talle 0 a 3 meses. Voy a realizarlo y les muestro. Aquí podemos observar, ya he trazado la línea. Ahora nos vamos a ubicar en la parte inferior a la altura de la cadera y vamos al siguiente paso. Bien, aquí, a partir de este punto donde estoy señalando hacia abajo, vamos a medir 0,5. Luego de este 0,5 hacia la mano izquierda, 1 centímetro, el cual lo vamos a unir con el 1 centímetro de la parte superior. Bien, fíjense. Ahora, el paso siguiente será unir con una suave curva perdiéndolo en el cavado de pierna. Así vamos a proceder para todos los talles. Ahora nos vamos a la parte inferior donde está ubicada la entrepierna. Aquí estamos ubicados en la entrepierna, fíjense. Vamos a prolongar la línea medio centímetro aquí y aquí en este otro sector en el lado izquierdo también medio centímetro para luego estar uniéndolo con una línea recta. Bien, vamos a repetir nuevamente, fíjense, nos ubicamos aquí donde estoy señalando, subimos 1 centímetro, lo mismo hacemos en el otro costado, aquí, y subimos 1 centímetro. Dejamos señalado y procedemos a trazar una línea recta, agregándole 1 centímetro más que la medida anterior. Nos ubicamos nuevamente aquí en el punto de la cadera, medimos 1 centímetro y lo vamos a unir hacia arriba con la medida superior o de cintura. Pero también cuando realicemos esta línea, lo que podemos hacer o realizar es medir la línea anterior y aplicarle medio centímetro más en el largo. El paso siguiente será nuevamente unir con una suave curva perdiendo aquí en el cavado de pierna. Lo mismo vamos a realizar aquí en la entrepierna, vamos a bajar medio centímetro del lado izquierdo, medio centímetro del lado derecho y vamos a unir con una línea recta, obteniendo así el patrón para el talle de 6 a 12 meses. Bien, ahora para el talle siguiente de 12 a 18 meses vamos a repetir todo lo mismo, 1 centímetro hacia arriba, en el otro costado izquierdo también vamos a subir 1 centímetro, vamos a prolongar con respecto a la línea de la cintura anterior 1 centímetro más. En la parte de la cadera abajo también vamos a aplicar 1 centímetro y al alto le vamos a aplicar medio centímetro más. Aquí lo podemos observar, fíjense, y vamos a unir hacia el cavado de pierna. ¿Cuál va a ser la diferencia con los demás talles? Que la entrepierna, aquí donde estoy señalando, le vamos a sumar 0,5 para el talle de 12 a 18 meses. Y luego vamos a unir también perdiéndolo siempre en el cavado de pierna. Bien, así concluimos con las progresiones. Este mismo procedimiento lo vamos a estar repitiendo en el patrón de la espalda. Bien, nos vemos en la próxima clase. Quería recordarles que si bien yo les doy las pautas necesarias para realizar el trazado, no quiere decir que ustedes puedan cambiar las medidas según vean a la hora de la confección de la prueba.
siempre les digo que revisen, se fijen y si hay que corregir o cambiar alterar algunas medidas, lo pueden realizar. Bien, ahora sí, nos vemos hasta la próxima clase. Hola, el día de hoy vamos a ver la confección de la bombachita pañalera. Les voy a contar que yo, como pueden ver en la imagen, he realizado un aplique con una telita que tenía por ahí, que ya les había mostrado anteriormente, y he realizado lo que sería un moñito o un lacito, como lo conozcan. Lo recorté en esta tela, le realicé unos plieguecitos aquí en el centro y luego realicé un hilván por todo el contorno primero y luego le pasé una puntada zigzag muy cerrada, muy tupida, muy seguida, por llamarlo de alguna manera, bien cerrada, bien juntita, una seguida de la otra. Y lo pasé por todo su contorno. Además también en el centro. Se me ocurrió colocarle o realizarle este aplique para darle un poquito más de vida al color blanco. Bien, este aplique yo lo he colocado en la parte posterior de la bombachita. Vamos a iniciar la confección enfrentando primero los derechos de la bombachita pañalera. Luego vamos a cerrar los dos costados o laterales para luego cerrar la entrepierna. Lo vamos a realizar con nuestra overlock, pero además vamos a agregar una costura recta al pie de la costura de overlock o remalladora. Bien, fíjense, ya he realizado las costuras de los costados o laterales y también de la entrepierna. La costura recta también se le ha aplicado, lo he colocado en color rosado como para que lo puedan notar que está también la puntada recta. El paso siguiente será pasar overlock o remalladora a todo el cavado de las piernas, así como en la parte superior en la cintura, aquí arriba, que es donde vamos a colocar después los elásticos. Lo voy a realizar y les muestro. Bien, aquí podemos observar, fíjense, ya le he pasado la remalladora o overlock a las piernas o al cavado de piernas, así como también a la cintura, todo el contorno de la cintura. Y ahora vamos a proceder a colocar el elástico. Bien, ya me encuentro en la máquina para hacer la puntada recta y realizar el canal o el espacio por donde va a pasar nuestro elástico, la medida que hayamos elegido, en la cintura. Vamos a doblar hacia el revés de la prenda y vamos a calcular el espacio correcto utilizando o empleando el elástico. Fíjense, yo lo voy a posicionar, aquí lo podemos ver, y la costura que vamos a realizar, la costura recta, la vamos a realizar al pie de la puntada de remalladora o de la overlock. Obviamente nos vamos a fijar que el espacio sea suficiente para que no quede tan justo y no quede también tan flojo. La medida exacta y posicionamos, como repito, primero nuestro elástico para realizar el cálculo y la puntada que vamos a realizar, la puntada recta al pie de la remalladora, al pie de la puntada de remalladora o overlock. Lo voy a realizar y les muestro. Aquí les muestro, fíjense que ya he realizado la costura para pasar el elástico posteriormente, pero además quería contarles que también he dejado un pequeño espacio para poder pasar el elástico, que ahora se los voy a mostrar. Aquí he iniciado un poquito después de la costura del costado, y cuando he realizado la costura dando toda la vuelta alrededor,
también he dejado un pequeño espacio antes de la costura del costado para que nos permita poder pasar nuestro elástico. Bien, antes de continuar con la confección, les voy a compartir el patrón del lacito o moño o moñito, como lo conozcan, para que lo puedan tener. Fíjense, lo primero que vamos a realizar es trazar una línea vertical de 8 centímetros. Luego, acá en la parte superior donde estoy señalando, vamos a medir hacia la mano derecha y hacia la mano izquierda 4 centímetros. A la mitad de esta línea vertical, aquí donde estoy señalando es la mitad, también vamos a trazar una línea auxiliar hacia la mano derecha y hacia la mano izquierda de 3,5. Y en la parte inferior también vamos a trazar una línea auxiliar de 2 centímetros hacia la mano derecha y de 2 centímetros hacia la mano izquierda. Luego, aquí donde estoy señalando, aquí arriba, hacia arriba, vamos a medir 0,5. Lo voy a realizar y les muestro. Bien, ahora fíjense, ya medí 0,5 hacia arriba o hacia afuera del patrón y luego vamos a trazar una suave curva uniendo los dos puntos aquí en la parte superior. También vamos a trazar una suave curva uniendo estos 3 puntos, como podemos observar aquí, y a la mano izquierda lo mismo. Y el patrón continúa, como pueden observar por acá. Esta sería la parte central. Ya, en estos momentos el patrón está invertido. Bien, vamos a continuar con la confección de la bombachita pañalera. Bien, vamos a continuar. Fíjense, en las piernitas o en el cagado de piernas vamos a estar colocando un sesgo de algodón o bies de algodón, como lo puedan conocer en cada país, ¿no? Generalmente se conoce por sesgo o bies de algodón. También los pueden estar realizando caseramente con el mismo material que se está empleando, por ejemplo, en la confección de la bombachita. Pero es aconsejable siempre por practicidad, si pueden adquirir el sesgo o bies de algodón, emplearlo. Paso siguiente se los voy a pasar a mostrar por si alguna todavía no lo conoce. Fíjense, es esto que lo venden por metros. Aquí lo podemos ver. Está dividido en dos en la parte interna y por el exterior, por la parte visible, va completo. Esto sería el sesgo bies o bies de algodón. Bien, paso siguiente les voy a indicar cómo lo vamos a estar colocando en el cagado de las piernitas de la bombachita pañalera. Bien, fíjense, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra prenda, como la pueden ver acá, y vamos a colocarla o a posicionarla en su lado derecho. Aquí podemos observar la costura de costado. Estamos mirando, repito, por el derecho. Luego vamos a tomar nuestro sesgo bies. Fíjense, aquí se los muestro. Vamos a abrir una de las pestañitas porque tienen dos. Aquí lo podemos observar. Vamos a abrir una y vamos a doblar en la parte superior más o menos aproximadamente 1 centímetro. Y así como está abierto, lo vamos a posicionar al pie de la costura de costado y al pie del borde donde tenemos aquí, fíjense, donde ya tenemos la costura de la overlock o remalladora. Esa va a ser nuestra guía para ir cosiendo. La línea que tiene el sesgo bies, que se nota muy claramente aquí, fíjense, yo lo doblo y se observa claramente el doblez. Bien, esa es la que vamos a ir apoyando sobre la puntada de la remalladora u overlock con puntada recta.
Recuerden, empezando aquí, justo donde tenemos la unión de costado, vamos a empezar a coser. Vamos a dar toda la vuelta y vamos a repetir cuando lleguemos al otro extremo lo mismo. Vamos a doblar más o menos 1 centímetro para que nos quede una abertura para poder pasar después el elástico en las piernitas de la bombachita pañalera. Bien, fíjense, aquí ya he llegado al final y también he realizado el doblez, se ve claramente, fíjense. No van encimados, van como muy pegaditos uno del otro. Luego vamos a girar o a volcar todo este sesgo bies hacia el revés de la prenda para luego pasar un pespunte. Bien, aquí me he detenido para mostrarles, fíjense cómo es que se vuelca el sesgo bies hacia el interior de la prenda. Y en el otro extremo vamos a estar realizando el pespunte o la costura recta, como pueden ver aquí. Fíjense que también aquí hemos llegado a la unión de los dos bordes y vamos a originar un orificio por donde vamos a estar pasando el elástico que vamos a colocar en las piernitas de la bombachita pañalera. Procedemos. Y ahí damos por finalizada. Ahora voy a proceder a pasar el elástico para luego mostrarles finalmente la prenda terminada. Bien, finalmente aquí podemos observar nuestro proyecto terminado. Esta sería la parte posterior. Lo voy a girar para que puedan ver también el delantero, que es totalmente liso. Ahora la estamos observando por el delantero. También quería comentarles que, como referencia para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, en la cintura para el talle de 0 a 3 meses, la cantidad de elástico que vamos a estar colocando sería de 38 centímetros. De 3 a 6 meses, 40 centímetros. De 6 a 8 meses, 42 centímetros. Y de 8 a 12 meses, 44 centímetros. En las piernitas, de 0 a 3 meses, 18 centímetros. De 3 a 6 meses, 20 centímetros. Y de 6 a 8 meses, 22 centímetros. Y de 8 a 12 meses, 24 centímetros. Como siempre les cuento, estas son medidas referenciales, pero ustedes al momento de trabajar también pueden estar probando porque todo también va a depender de la calidad del elástico. Yo, si bien les doy las pautas, ustedes también pueden variar, corregir, fijarse y observar bien que si las medidas que yo comparto por ahí al momento de ustedes de hacer el trazado o los elásticos, pueden variarlo también según como vean ustedes, vayan observando su prenda, ¿no? Que quede de la mejor forma posible. Bien, lo voy a girar para que nos quedemos con la imagen de la espalda. Bien, ahora sí me despido, espero que lo pongan en práctica. Aquí les voy a compartir otro modelito. Los materiales que voy a emplear, bueno, la tela de algodón, como ya habíamos visto en las clases anteriores, el elástico para las piernas de 0,5 o 0,7, el elástico para la cintura, que puede ser entre 2,5 y 3 centímetros, según ustedes elijan. También voy a aplicar esta puntilla o encaje pequeño que va a ir colocado en los volados de la bombachita, como habrán podido ver en las imágenes. Y también voy a estar empleando esta cinta satinada de 1 centímetro de ancho para colocarlo en las piernitas, donde va a ir colocado el elástico y que va a ir expuesta hacia la parte del delantero. No va a ir hacia adentro como hicimos en la clase pasada, que aplicamos un sesgo bies. En este caso voy a aplicar una cinta, pero va a ir colocada hacia el exterior, hacia el derecho de la prenda. Y bueno,
ahora vamos a pasar a transformar el patrón básico que ya tenemos para realizar este modelo. Bien, vamos a tomar nuestro patrón básico delantero. Fíjense, este es mi patrón básico delantero, ya incluidos los recursos para los elásticos, los recursos para costura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir de aquí, del costado, de la línea de costado hacia adentro del patrón, vamos a medir 3,5 centímetros. Lo mismo aquí donde estoy señalando, hacia adentro del patrón, 3,5 centímetros. Y luego vamos a cortar por esta línea. Lo voy a realizar y les muestro. Bien, aquí pueden observar que ya lo he cortado y he separado el patrón. El paso siguiente será unir esta pieza, la que estoy señalando ahora, y unirla a la pieza de la espalda. Bien, aquí podemos observar, fíjense, ya lo he unido, el recorte que hicimos de la pieza delantera, recuerden, de la pieza delantera hacia la espalda, donde tenemos costado y costado, ahí es donde vamos a estar uniendo, y este sería nuestro nuevo patrón de la espalda. Les recuerdo que hay que agregar recurso de costura aquí donde hemos separado la pieza. En este sector vamos a agregar recurso de costura, así como también a la otra pieza que sería la pieza delantera. Aquí nosotros hemos recortado por aquí donde iba la pieza de costado o lateral, así que vamos a estarle agregando aquí en este sector también el recurso de costura. Bien, nos vemos en la próxima clase. Bien, vamos a continuar con el corte y la confección de la bombachita pañalera. Fíjense, yo en estos momentos ya he cortado, como pueden observar, mi patrón de la espalda. Esta es la espalda, así nos va a estar quedando. Ahora les voy a mostrar el patrón delantero. Bien, aquí podemos ver el patrón delantero. Ahora lo que voy a hacer para que ustedes puedan observar es encimar el delantero sobre la espalda para que puedan ver que hay una gran diferencia para este modelo. Bien, fíjense, aquí he posicionado el delantero sobre la espalda y como pueden ver, fíjense, todo este sector va a abrazar el contorno de la caderita y se va a posicionar unos centímetros adelante, que son los centímetros que hemos aplicado en el patrón. ¿Para qué? Para que los voladitos o la cinta decorativa hecha en tela, que después se las voy a mostrar, envuelva parte de la espalda y una parte del delantero en ambos costados. Esa sería la idea en este modelito. Bien, aquí estamos observando, fíjense, las dos tiras para los volados que lleva esta bombachita. ¿Cómo vamos a obtener la medida? Después se los voy a mostrar. Primero les voy a explicar un poquito estas dos tiras. Las he cortado con un alto de 4 centímetros. Pero no quiere decir que ustedes apliquen siempre los 4 centímetros. Puede ser que les gustaría un poquito más alta o más angosta, o posicionarlas uno debajo del otro, que ahí sí cambiaríamos un poco las medidas. En mi caso, en este modelo, no lo vamos a superponer una debajo de la otra porque vamos a aplicar la cinta de 1 centímetro, la cinta decorativa, para tapar las costuras donde vayamos a realizar los frunces para el voladito. Y en el borde yo le voy a colocar, como habrán visto en las imágenes, una pequeña puntilla en color blanco. Ahora paso a explicarles cómo van a obtener las medidas para estas cintas o tiras para que formarán los voladitos de la bombacha. En este caso yo les voy a aplicar dos. Ustedes les pueden aplicar las cantidades que les guste o que según lo pida su diseño también, ¿no? También pueden variar los colores. Bueno, eso ya es a criterio, gusto y diseño de cada una.
aquí les estoy mostrando, fíjense, he posicionado mi regla para que puedan observar que tiene un alto de 4 centímetros, las dos tiras. Pero además también he surfilado un borde con la remalladora u overlock. Estos bordes va a depender del gusto y criterio de cada una. También puede ser una pequeña bastilla, pueden agregar alguna cinta decorativa como la que yo voy a realizar. Pueden hacerle un borde en forma de onditas que se borda a máquina. Bueno, hay infinidad de ideas como para poder elaborar estos bordes, ¿no? Bien, ahora voy a pasar a explicarles cómo vamos a obtener la medida para estos volados. Vamos a tomar nuestro patrón de la espalda aquí y vamos a medir cuánto obtenemos desde este borde hacia el otro borde. Una vez obtenida esta medida, vamos a aplicar según cuánto nosotras querramos producir el frunce en los volados, ¿no? Si queremos algo suave, tenue, vamos a aplicar la medida que obtengamos más la mitad. Si queremos un poquitito más de frunce, vamos a aplicar la medida obtenida, medida y media, más 20 centímetros, que es lo que yo he aplicado para la bombachita que voy a confeccionar. Esa sería más o menos la idea de cuánto frunce que querramos obtener, es cuanto más vamos a aplicar a la medida obtenida. Bien, el siguiente paso, ya estoy en la máquina, voy a coser la cinta que voy a aplicar en estos volados con puntada recta, la puntada recta normal. Voy a encender la máquina para que puedan observar un poquito, ahí está. Y fíjense, el consejo sería que apoyen la cinta sobre o al pie de la overlock o remalladora. Igualmente, si hicieron no tienen la remalladora y decidieron hacer alguna bastilla, también lo vamos a aplicar sobre la bastilla que hayan realizado, porque no todas tenemos la overlock, ¿verdad? Entonces el consejo sería posicionar nuestros dedos para ir sosteniendo y poder realizar la costura. Fíjense, vamos sosteniendo siempre, retirando, ahí, nuevamente sostenemos. Bueno, hasta ahí, esas son las indicaciones que quería compartir con ustedes. Voy a seguir y luego regreso. Bien, ya que estamos en la máquina, vamos a continuar con la otra puntada, que es la puntada también recta, pero en la que tenga más medida en su largo. Algunas pueden llegar a tener hasta 5. Y también otra indicación sería, fíjense, del borde de la tira, aquí donde estoy señalando, hacia adentro, vamos a marcar 1 centímetro. Y a partir de ese 1 centímetro vamos a realizar nuestra puntada recta para realizar los frunces. Y el ancho, o sea, de este borde hacia adentro, vamos a utilizar como guía el ancho del pie prensatela. O sea, quiere decir que vamos a colocar el borde del pie prensatelas en el borde de la tela. Y esa va a ser nuestra guía para realizar la puntada auxiliar para realizar nuestros frunces. Voy a realizarlo y les muestro. Vamos a continuar. Fíjense que ya he realizado el hilván, como podemos observar aquí. Lo he realizado en otro color para que lo puedan visualizar bien, y también he realizado un acercamiento. El paso siguiente será tirar del hilo de la parte posterior de atrás. Yo le he puesto para que puedan observar en color rosado o rojo en la parte superior, y en la parte inferior hilo blanco. Lo voy a dar la vuelta para que lo podamos observar cuál es el hilo con el que vamos a empezar a jalar o a tirar para realizar los frunces. Bien, aquí estamos observando por el revés de la tira o de la tela. Fíjense, este es el hilván en color blanco, o el hilo, perdón, en color blanco.
es por este hilo, acá lo vamos a levantar un poquito, este es el que vamos a tomar y vamos a empezar a estirar o a jalar, para luego se puedan producir los frunces. Aquí podemos observar, fíjense, al estirar o jalar el hilo inferior, que sería este, fíjense cómo se van formando los frunces. Muy probable ya algunas sepan cómo hacerlo, quizás otras no, por eso es que yo les comparto todas las indicaciones para que lo puedan realizar correctamente. Bien, una vez obtenida la medida al ancho de la espalda, vamos a colocarlo con costura recta, pero eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a unir lo que sería las entrepiernas, pero con una costura distinta a la que habíamos realizado en el primer modelito básico. Bien, fíjense, para realizar esta costura que se llama costura francesa, en costura francesa hay varias formas de realizarla, pero en este caso vamos a hacer la más sencilla para que la puedan practicar. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la parte inferior de la bombachita, lo que sería la entrepierna. Vamos a enfrentar los reveses, fíjense, aquí lo estoy levantando para que lo puedan observar, y vamos a coser a unos 3 milímetros del borde, a una puntada de 3 milímetros del borde hacia adentro, muy pequeñita en el ancho. Voy a realizarlo y les muestro. Fíjense, ya he realizado la costura recta. Siempre, bueno, en este caso vamos a asegurar primero al principio y luego al final. Ahora lo que vamos a hacer es llevar esta costura o esta unión hacia adentro y por el lado del revés vamos a realizar otra costurita más o menos de medio centímetro. He querido mostrarles para que no pierdan ningún detalle. Fíjense, estamos observando la bombachita por el derecho. Esta es la costura que hemos realizado. Se está viendo la costura por el derecho. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos y para luego realizar la costura. Lo voy a realizar y les muestro. Aquí podemos observar claramente, fíjense, lo he sostenido con algunos alfileres y entonces la costura que vamos a realizar sería aquí, más o menos a medio centímetro del borde, para que cuando nosotros giremos la prenda por el derecho, esta costurita va a quedar escondida o guardada, como yo les suelo decir, pero en realidad es una de las tantas técnicas llamadas costura francesa. Aquí también les voy a mostrar, fíjense que hemos encarado los derechos. Aquí podemos observar. Y ahora voy a la máquina para realizar esta costura y mostrarles cómo estaría quedando. Aquí les muestro, fíjense cómo va quedando nuestra costura francesa. Este es el derecho de la prenda. Ahora lo voy a girar por el revés para que también lo puedan observar. Aquí estamos observando por el revés, además de hacerle la costura recta que ya les había indicado anteriormente, también en la pestañita que nos queda la vamos a volcar hacia el revés, hacia la espalda de la bombachita y vamos a realizar un pespunte al borde de la misma. Bien, ahora vamos a proceder con vamos a colocar la cinta que iría en las piernitas donde vamos a pasar después un elástico. Fíjense, ya me encuentro en la máquina. Esta es la cinta de la que les estaba comentando. Probablemente en algunos países esta cinta no sea doble faz. Doble faz quiere decir que tenga un cierto brillo tanto en la parte superior como en la inferior. De ser en el caso de que la de ustedes no sea opaca en uno de sus lados, la parte opaca va a ir apoyada sobre el revés de la prenda. En estos momentos estamos observando el revés de la prenda y estoy ubicada en el cavado de pierna. También vamos a dejar un excedente antes de empezar a coser, vamos a dejar un excedente de cinta y luego vamos a posicionar y vamos a coser. Vamos a estar cosiendo más o menos a medio centímetro del borde. Vamos a ir posicionando nuestra cinta así, a medio centímetro del borde de la prenda. Pero la costura la vamos a realizar muy al borde de la cinta. La cinta tiene como unas pequeñas líneas de terminación
que nos pueden servir de guía. Pero nosotros vamos a posicionar nuestra cinta a medio centímetro del borde. Y la costura será, repito, sobre el borde de la cinta. Bien, lo voy a realizar para luego mostrarles. Vamos a hacerles una pequeña demostración para que puedan observar. Fíjense, voy a prender la máquina. Ahí estamos. Fíjense que yo no lo llevo al borde de la tela, sino a medio centímetro. Y vamos a coser bien al borde de la cinta. Avanzamos y vamos posicionando, fíjense, tanto la prenda como la cinta. Puede ser que en algún trayecto nos ocupe un poquito menos un poquito menos de medio centímetro, no importa porque ese excedente después lo vamos a retirar. Así van a ir cosiendo. Bien, ahora sí, termino para luego mostrar. Aquí podemos observar, ya he cosido la cinta, la primera parte, fíjense, también he recortado un poquito el excedente de tela. Y ahora lo que vamos a hacer es volcarlo hacia el derecho para realizar el siguiente pespunte. Y quería indicarles, fíjense, durante la construcción seguramente en las curvas, al ser esta una cinta, no es un bies, es una cinta. Entonces, sobre todo en las curvas de las piernas, en los cavados de pierna donde tengamos más curva, vamos a realizar unos pequeños cortes o también llamados o conocidos como piquetes, para poder girar bien la cinta y seguir cosiendo. Y también, como pueden observar, yo ya he empezado a coser. Vamos a coser en este otro borde de la cinta, bien al borde, y dejando también una pequeña luz de tela rosada, así un poquitín nada más, fíjense, durante todo el trayecto, ¿no? Y donde nos encontremos con alguna dificultad, levantemos el pie prensatela, acomodemos tanto la cinta como la tela para poder seguir cosiendo. Vamos a coser así por tramos pequeños, fíjense, yo ya estoy sosteniendo y vamos a coser al borde. Me detengo siempre con la aguja posicionada abajo para que la tela no se nos vaya a correr. Fíjense que aquí me presenta un poquito de dificultad, entonces lo que podemos hacer es levantar el pie prensatela y vamos a acomodar, fíjense, ahí ya se acomodó nuevamente, bajamos y continuamos, todo por tramos pequeños. Recuerden que no es una cinta bies, sino es una cinta común. ¿Ven? Fíjense, aquí ya como que se está queriendo salir de la continuidad o de la formita. Fíjense, repasamos, acomodamos y continuamos. Podemos observar, fíjense, ya coloqué la cinta. Ahora lo que nos tocaría sería colocar los volados en la parte posterior. Y luego, por supuesto, pasar primero el elástico y luego cerrar los laterales o costados. Para continuar, fíjense, ¿dónde vamos a ubicar los volados? Lo que yo hago es calcular, fíjense que acá yo he doblado la tela hacia el derecho, solamente para posicionar y calcular la cantidad de elástico que me va a ocupar, el espacio que me va a ocupar el elástico. Y luego de ahí, más o menos a 1 centímetro o 1,5 centímetros, o calculando también el espacio que nos pueda quedar entre el elástico que va en las piernitas y aquí no va a ir pegado o cosido junto o al pie del elástico de cintura, sino a 1 centímetro más abajo. Posicionamos, vamos a colocar alfileres y luego vamos a coser, pero vamos a coser colocando la cinta decorativa sobre el frunce para que también nos sirva como un recurso para tapar esta costura que no puede quedar así, ¿no? Y luego vamos a colocar el otro debajo de este. Vamos a ver si un poquito más arriba o un poquito más abajo, ya eso lo vamos a ver, ¿sí? Esa sería la idea para que puedan tener en cuenta al momento de colocar los volados. Para que puedan tener como referencia
una vez calculado, la altura donde vamos a colocar el volado, lo que podemos hacer es marcar con un piquete en ambos extremos, luego doblar la tela y pasarle una plancha, o de lo contrario marcarlo con la mano o presionando la tela, ¿no? Una vez doblada, fíjense cómo queda marcadita, y entonces eso nos va a servir de guía para colocar el volado. Aquí podemos observar, fíjense, ya he posicionado el volado, así como también ya he posicionado mi cinta. Aquí les voy a indicar que vamos a ir cubriendo ese hilván que realizamos para lograr los frunces. Y también, de paso, conforme vayamos cosiendo, vamos a ir acomodando los plieguecitos con puntada recta. Una en este lado y luego la otra, la segunda, en este otro borde. Así vamos a realizar para los dos volados. Bien, así es como nos queda, fíjense, ya le he colocado los voladitos y también fíjense que hemos tapado las costuras con la cinta. Es así como nos va quedando. También ya le he pasado el elástico de las piernas o del cavado de piernas en ambas piernas. Ahora lo que tocaría realizar sería cerrar los costados o laterales. Antes de pasar a la confección, fíjense, aquí en los costados, donde tenemos la cinta, el voladito, vamos a posicionar así bien al borde con borde, tanto los volados como la parte de que sería la base, digamos, y lo vamos a sostener con un alfiler, para que al momento de coser los voladitos no sobresalgan hacia afuera de ambas piezas, ¿no? Que quede todo así prolijito, derechito. Por ese motivo es que hemos dejado 1 centímetro libre para poder después realizar la bastilla para el frunce. Y nos queda completamente libre para poder trabajar este lateral o costado. Bien, aquí podemos observar, fíjense, ya uní los laterales o costados, que como les había comentado antes, al avanzar un poquito hacia el delantero, vamos a poder apreciar también un poco de los volados en ambos lados. Ahora voy a cerrar para poder colocar el elástico en la cintura y veremos finalmente cómo queda la bombachita terminada. Aquí finalmente podemos ver ya la bombachita terminada. Fíjense que yo además le he agregado un accesorio aquí, que es un lacito o un moñito decorativo en ambos extremos. También les aconsejo que aquí en la unión donde hemos realizado la costura de costado lateral, para que no nos sobresalga hacia afuera el recurso de costura, vamos a realizarle un asentamiento en ambas piernas. Bien, ahora lo vamos a observar por la parte de la espalda. Bien, aquí la podemos observar por la parte posterior o espalda, y podrán observar que también he colocado un lacito aquí y otro lacito aquí más abajo, en la parte posterior. Bien, así queda concluido nuestro proyecto.